Y bueno, pues ya hablando sobre otro tema, Leizaola. la gobernadora del estado, Marina del Pilar, sorprendió a todo el mundo y su mamá porque sostuvo una reunión el día de ayer con Julián Leizaola, quien fuera secretario de Seguridad en tiempos de Jorge Ramos, en el propio Ayuntamiento de Tijuana. En Ciudad Juárez también. Y quien fuera director de la policía en tiempos de Alberto Capella, quien hoy busca la alcaldía de Tijuana por el PRD o por el Frente Amplio, que dudo mucho que se la vayan a dar, pero bueno, al final ellos buscan también esta manera de entrarle a la política por la vía de la seguridad, aunque sea un desastre Capella y aunque haya sido un desastre Julián Leizaola, ¿no? Más allá de los resultados que pudo obtener en momentos de crisis en materia de seguridad, pues el día de ayer se reúne Villa en el gobierno del estado, oficinas gubernamentales, y más sorprende que la gobernadora lo haya difundido y lo haya dicho que estaban tratando temas de seguridad y política, ¿no? Sí, hay que recordar que Julián Leizaola ha sido ya también candidato a la presidencia municipal por el PRD, hay algunos coqueteos con otros partidos para tratar de ocupar forzosamente la presidencia municipal. Sabemos que tiene un gran arrastre, que hay una gran cantidad de personas que votarían por el propio Julián Leizaola o que han votado por Julián Leizaola debido a que recuerdan estos episodios negros en Tijuana, de la situación de violencia, donde la cara de la seguridad o del conflicto abierto y directo con los grupos delictivos era del propio Julián Leizaola. Esto obviamente se dio a costa, que si bien es cierto, los resultados fueron tangibles en porcentajes, por lo menos en la incidencia delictiva, como lo comentaba la propia gobernadora, la realidad es que ¿a qué costo, no? Hubo realmente conductas atroces por parte de Julián Leizaola, de su gestión, donde hace no mucho, en 2021, estaba huyendo porque había sido acusado de tortura y de secuestro. O sea, nomás para recordar este tipo de cuestiones, si bien sabemos que todo fue motivado por una presión política de Jaime Bonilla Valdés, eso es más que evidente, son episodios que sí ocurrieron, ¿eh? O sea, gran parte de su periodo como secretario de Seguridad Ciudadana o Pública, en ese entonces, fue siempre empañado por las violaciones a derechos humanos. Aún así hay mucha gente que considera que es la mano dura que necesita Tijuana para ponerla en orden. Y yo no creo que tenga tanta gente, porque lo quedó demostrado en las votaciones. Aunque pues sí votó mucha gente para ser el PRD. Ajá, lo que te decía, aunque sí subió Claro. el número de votos del PRD y hasta incluso lo consiguió el registro. Pero Así bueno, es. hablando del PRD, aquí tenemos a quien era perredista de hueso colorado. Sí. Ahí dice el Dumas, tengo muchos años ya sin ser del PRD y me lo siguen recordando. Renuncié en 2001, o sea... Es el PRDumas. Tengo 22 años que renuncié y me siguen Dumas, llamando... siempre me pasó. llamando mataperros. Es el PRDumas. El PRD. Dumas, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge. Eduardo, ¿cómo estamos? No, lo de Leizaola de ayer, me sorprendió cuando dice Leizaola. Bueno, ¿usted qué opina? Dijo, pues es más alta y más guapa, dijo, ¿no? O sea, en resumen, ¿no? El resumen de su reunión. Mis conclusiones. Estaba sorprendido, ¿no, Leizaola? De que la haya recibido, sí. ¿No? Pues para empezar lo debieron haber invitado, porque no creo que dijera, ando pasando por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Pasar por la puerta. No, a mí fíjate que a mí lo que me parece es que se está fraguando, le voy a hacer el conspiranoico ahora. Creo que se está fraguando ahí la alianza con este partido estatal que no debe haber tenido registro, pues se dieron Fuerza por México, y creo que por ahí puede ser, a pensar Marina, bueno, de Bonilla a Leizaola, pues prefiero Leizaola, sí, ¿no? Lejos. Y quiere, o por lo menos debilitar la posible fuerza que pudiera tener Bonilla o representar Bonilla en Tijuana, y una cuña sería el teniente coronel Leizaola, que pues tiene domicilio aquí en Mexicali, y no sé por qué se va a estar ahora allá en Tijuana, ¿no? Hay que recordar que también el partido Encuentro Solidario, con quien también ha buscado sostener alianzas, seguramente ve este mensaje, o es una lectura fuerte, porque el PES ha estado negociando con el Frente. Han prometido una candidatura a la presidencia municipal para el PES, si va algún Hank, un apellido Hank. Y esto puede ser un mensaje una respuesta, ¿no? De decirles, nosotros también tenemos
Entonces, si sigues haciendo este tipo de negociaciones, nosotros también tenemos ya otra persona con la que podemos contar. Sí, lo que pasa es que efectivamente Leizaola, para bien o para mal, para gusto o disgusto de las personas, representa algo el apellido Leizaola todavía. No como en aquel entonces que andaba ganando la presidencia municipal en 2016, fue, sí. ¿no? O sea, ha disminuido mucho, precisamente porque también no ha estado presente políticamente, no ha estado activo. La gente recordará, tienes toda la razón, la gente recordará esta forma de actuar no muy apegada a los derechos humanos que tenía el teniente coronel. Pero también mucha gente dice, es que eso es lo que necesitamos. Claro. Sí. O sea, al menos, fíjate lo que son las cosas. Yo no creo que Julián Leizaola, siendo teniente coronel en retiro, pues se vaya a vivir un cuartel, ¿eh? Sí, ¿no? ¿No? O sea, él no se iría a vivir un cuartel teniendo un grado militar, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor la gente piensa que una figura de mando, de poder, independientemente del tema de los derechos humanos, a veces se necesita. Acuérdate que siempre pega ¿te acuerdas cuando este gobernador Montiel del Estado de México decía que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, Sí. ¿no? También Entonces, Kiko le voy a decir. Sí. o sea, sí permea mucho en el ánimo de la gente, sobre todo cuando es víctima constante de violencia. Pues ahí está Y Bukele, que lo ¿no? ve, así es. O sea, el más violador de los derechos humanos, violentador, perdón, de los derechos humanos. Tenemos el claro ejemplo de lo que muchos quisieran tener de presidente y es demasiado peligroso. Sí. Y fíjate, Leizaola sí llegó a vivir, ¿eh? Llegó a vivir en el cuartel. En la época de guerra. Pero él era como director de la policía o secretario de seguridad, no como alcalde, ¿no? Que ahí sí cambia totalmente el giro. Sí. Porque ahí las amenazas eran directamente hacia él, pero fue un lapso de tiempo muy pequeño, ¿no? Bueno, un lapso muy pequeño. Perdón. Además, Julián Leizaola, de manera discursiva o incluso política, él atrajo todo el tema de violencia hacia él. O sea, toda la imagen, él exoneró a Jorge Ramos, lo dejó a un lado del tema de la seguridad y él asumió el rol del combate directo. Le dijo, Jorge Ramos, dedícate a gobernar. Y Sí. son desastres. Sí. ¿No? Mejor no. Mejor sí métete en la seguridad. Y le quitó la mitad de la chamba, porque yo creo que el gran problema de una ciudad es la seguridad pública. Claro. Y entonces tú tienes en quién descansar, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Y de los que principalmente mantenían el espacio de Blázquez en PCN, era Jorge Ramos. Nada más que se le olvida a Blázquez la línea panista que tenía muy directa, ¿no? Hoy que se dice de izquierda. Pero, y en el sentido de Leizaola, como decías, Villas, va a haber reunión. La propia gobernadora anunció que va a tener reuniones con los diferentes actores políticos. Lo cual, como gobernadora, no está mal, viéndolo desde el punto de vista político partidista. Pero hay cosas de verdad que tienen mayor relevancia ahorita, hoy por hoy, que este tipo de reuniones, Claro. ¿no? Entonces sí, de verdad sorprende porque la próxima reunión sabemos que va a ser con la gente de Hank, ¿no? Con tanto César Hank como el regidor Hank, los dos hijos de de Jorge Hank. Pero también, pues bueno, acá como Fuerza por México, Fuerza Social, bueno, Fuerza por México, ¿no? Se llama el partido de los Arregui, pues también ya están moviendo sus fichas. Es decir, vendrá una alianza. Lo que sabemos también es que en el PT la alianza va a ser como fue en 2021, en 2019, Quebrada. partida, ¿no? O sea, como dice Quebrada, en algunos lugares va a ir, por ejemplo, en Ensenada se presume que va a ir, en Tijuana no, y así van a estar modificándolo. ¿Qué tanto le va a perjudicar a Morena hoy por hoy que tiene la batuta y el control político este tipo de alianza, no? Bueno, dime. Yo creo que el que más le va a afectar es al PT. Al PT, sin duda. Porque el gran problema que hay es que no hay una cultura política. Entonces la gente no va a saber, muchas personas no van a distinguir dónde están coaligados, dónde no, dónde van en alianza, dónde no. Y además, mira, imagínate al PT peleando con el PT de Ensenada, ¿no? El PT de Tijuana. Allá pidiendo el voto con Morena, acá diciendo, no, con Morena no vamos solos. No, pues se va a parecer esa caricatura del Hombre Araña donde están los tres hombres arañas atacándose, ¿no? Atacándose. Así va a estar. O sea, sí, la verdad es que va a estar complicado el escenario. Históricamente les ha dado pésimos resultados ese tipo de alianzas quebradas. Recordarás en el 2012, yo creo que es el más célebre y el más recordado, cuando Eligio Valencia y Nancy Sánchez por el PRI buscaron el Senado juntos y pues el Partido Verde también iba separado, iban juntos en todos menos en el Senado y terminaron por perder 100,000 votos, 100,000 votos que le dieron la senaduría a Ernesto Rufo y a Víctor Hermosillo. Y la posibilidad de Blázquez. Y Blázquez entró precisamente por eso, tienes razón. Principal beneficiado, ¿no? Dice, Así es. Si pones
pones una balanza de los males el peor, o sea, ¿cuál fue, no? O sea, malo, qué bueno que no llegó el PRI, pero qué malo que llegó Blázquez. Exactamente. Pues escuchemos algo de lo que ayer se dijeron tanto la gobernadora Marina del Pilar como Julián Leizaola. Es para mí un honor, desde luego, no lo imaginé poder saludarla, verla personalmente, ¿no? Y desde luego corroborar primero la juventud y la belleza, es muy, muy bella. Gracias. Toda una dama, una mujer de mucho talante y de la parte que en el medio militar se aprecia mucho, la honestidad, la lealtad, ¿no? La entereza, y yo creo que lo manifiesta muy bien. Creo que tiene unos retos muy, muy fuertes por delante, pero con esas fortalezas nos va a brincar fácil. Gracias, teniente. La verdad, pues siempre es muy importante escuchar la opinión de... Pues sí, le decía que había reducido la violencia y el trabajo que había tenido cuando fue secretario de Seguridad en Tijuana, y pues este acercamiento, lo hicimos, da para demasiado análisis. Obviamente la gobernadora sabe lo que iba a generar, o sabía lo que iba a generar esta reunión. Claro. Lo difundieron ellos mismos a través de comunicación social. Publicidad le metieron, ¿eh? Y esto, pues bueno, nos genera una relevancia porque hay un tema, como ya lo decía el Dumas, personal entre Leizaola y Bonilla. Y esto de nueva cuenta, y se da en el marco en el que ayer Jaime Bonilla Valdés dijo un disparate de nueva cuenta en el Senado. Entonces, esto esperemos que no lo tomen tan personal como para llevarlo a la vida pública, ¿no? Sí. Mira, la gobernadora en un momento dice que estaban hablando primero temas de seguridad pública, y te comentaba por qué no está el secretario de Seguridad Pública ahí, ¿no? O por qué no está el secretario general de gobierno. Bueno, el secretario general de gobierno no aparece nunca, pero el de seguridad pública sí, si vas a tratar temas, ¿no? Sobre todo porque ambos son militares, de alguna manera pudiera, o lo vas a contratar como asesor, ¿no? Si, ¿cuál era la finalidad? Pues meramente política, es obvio que era política. A mí lo que me sorprende es la sorpresa del propio Julián Leizaola, que dijo, me recibió. O sea, así como que no esperaba. O sea, ¿yo qué? Oye, Julián Leizaola estaba como si yo hubiera visto a Juan Román Riquelme, yo creo. ¿No? Ahí emocionado. Como si hubiera visto a Calderón, que era uno de los semblantes más importantes de Julián Leizaola, de los elementos a seguir, ¿no? Pero además lo estaba elogiando. Sí. Cuando en 2016 Morena señalaba muchas cosas del propio Leizaola. Acuérdate que el candidato fue precisamente Burgueño. Ismael Burgueño fue el candidato a la presidencia municipal en Tijuana cuando él fue candidato a la presidencia. Oye, pero ya me imagino a Burgueño que va a decir, es que así es la política. Ya sabe la tipa. Pero hay formas. Se reunió como, él fue fórmula de Valerio Ceguera. Sí, cierto. Pero esa es la política. Es que así es la política. Así es la política. Ustedes no saben. Sí. A veces tienes que torcer tu ideología, esa es la política. Sí, a veces tienes que actuar con actos de corrupción, no pasa nada. Y ahora al final un calderonista como lo fue Julián Leizaola, pero calderonista, realmente si alguien llevaba al pie de la letra la visión calderonista del combate a la seguridad, era Julián Leizaola. Si le preguntas ahorita, yo creo que sigue pensando igual. Muy probablemente sigue pensando igual. Puedes preguntarle y seguramente va a elogiar al presidente. A ver, le costó su integridad, porque claro, el tiro que le dieron en un intento de ejecutarlo en Ciudad Juárez, o sea, él siempre estuvo, por lo menos puedo decir que es congruente en ese sentido, ¿no? Sí. Y es seguramente lo sigue pensando. Y era por eso lo comentaba Villa, hay muchos claroscuros en torno a Leizaola, ¿no? Claro. Y son cosas que no se nos tienen que olvidar, menos como periodistas. Lo positivo, que la gente así lo muestra, e incluso sigue teniendo seguidores por lo mismo, lo decía Dumas, es por sus actividades como secretario, ¿no? La disminución de la violencia en ciertos tipos, sin importar lo que estuviera enfrente. Y un discurso muy Bukele, por cierto. ¿Sí? También muy, que tanto está encantando en estos momentos. Yo revisaba una encuesta de la ONU hace unos días, de hecho te lo platiqué, Jorge, y la gente, sobre todo los jóvenes, tenían más interés en una persona efectiva que una persona demócrata. O sea, querían a alguien, un político, un gobernante que les diera resultados, no que sea demócrata. O sea, había más prioridad por alguien de resultados. Y esto, tirando un dictador con resultados, ¿no? Exactamente, o sea, tenían una tendencia más orillada hacia la tiranía. Nosotros lo hemos comentado, lo más seguro es que para 2030 estemos viendo una derecha muy recalcitrante, muy fuerte, muy sólida. Y estos son los mensajes o los indicadores que desde este momento están planteando. Por eso
se vuelve o empieza a volverse tan atractivo un perfil como Julián Leizaola en materia política, no tanto en la efectividad de un gobierno, ¿no? Sí. O de políticas públicas más allá del tema de seguridad. Y lo vemos, por ejemplo, en Argentina con Milei, ¿no? Con Milei. ¿Qué tan atractivo fue, no? Sí, o sea, escuchas a Milei, yo lo escuchaba hace 4 o 5 años, y ese es un payaso. Ujú. Y hoy dices, probablemente sea el futuro presidente de Argentina. Sí, si En no, cuatro- está en la que sigue. En 4 o 5 años, Eduardo Verástegui, podemos estar hablando de una Ay, persona seria y no un chiste. ¿En serio? No, sí, es cierto. Lo peligroso que resulta todo esto. Y en tanto, Morena y la pseudoizquierda dicen que están peleando a saber quién le dan más despensas, ¿no? O qué hacen con el recurso de la política social. O sea, ese es lo peligroso de tener estas políticas tan bananeras, en contraposición a lo que se viene. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.